Muy buenas con todos, yo soy Pablo Intimilla. Y yo soy Jaime Miranda. Y esto es Física en el segundo F2. Más centros de gravedad. Entonces nos ha tocado esta figura de acá. Pero por si no puedes verla, te la vamos a dejar por aquí. Vamos a calcular cada área que constituye nuestra figura general. Para eso nosotros vamos a ocupar las fórmulas que tenemos en esta tabla que te vamos a dejar por aquí. Ahora vamos a calcular el área del semicírculo. Para eso utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado sobre 2. Nos da una respuesta de 14,13. Ahora vamos con las dos otras figuras que son rectángulos. Para eso utilizamos la fórmula de base por altura, la cual de la figura número 2 nos da la respuesta de 4 y de la figura número 3 nos da una respuesta de 12. Ahora vamos con lo que son los triángulos, que es un poco más complejo. Los triángulos que están presentados en la figura 4 y 5 de nuestra figura general tienen una fórmula de base por altura sobre 2. Con las medidas que hemos dado nos da un resultado de 2 y en la figura 5 nos da también el resultado de 2. No sé, como que algo le falta a este ejercicio. Cierto, la tabla. Para eso entonces tenemos la tabla que se compone por la figura, por el área, por x y por y y por la multiplicación del área por x y la multiplicación de área por y. Calcular centros de gravedad. Como podemos ver en el número 1 tenemos la fórmula que, por cierto, no nos vamos a olvidar de ponértela por aquí. Nosotros tenemos que ir sumando desde el punto de origen hacia el centro de la figura que deseamos calcular el área. En el caso de la figura 1, x equivale a radio, que es equivalente a 3, y es igual a 4 del radio sobre 3pi, que nos da un total de 1,27. En la figura 2 nosotros tenemos la fórmula que se trata de base sobre 2, que es un medio y se le suma 1,5 la distancia que se corre desde el punto del origen hacia el centro de la figura. En el caso de la y, nosotros va a ser altura sobre 2, lo cual nos equivale a un 2. Y lo vamos a sumar al 2. Entonces va a ser un 2 más 2 que nos da igual a 4. Muy sencillo, ¿verdad? Que es de base sobre 2. Lo cual nos equivale a 3. Pero nosotros le sumamos 5 porque el recorrido desde el punto origen va a ser 5 hasta el centro de la figura, que nos da un total de 8. Y para analizar el recorrido en el eje Y, vamos a hacer altura sobre 2. Sumando la altura, que en este caso es 2. Entonces sería un sencillo 1 más 2 que nos da un total de 3. La figura 4 y 5. Para eso utilizamos la fórmula de x es igual a un medio por la base y y es igual a un tercio por la altura, lo cual nos da una respuesta en x de 1 y su desplazamiento en el eje x hasta el ángulo recto del triángulo sería de 2. Así que le sumamos 1 más 2 que nos daría 3. Para eso ahora vamos con y, con el cual nos queda una respuesta de 2 tercios, al cual le sumamos 1,5 que es su desplazamiento en y hasta lo que sería el ángulo recto, que nos da una respuesta de 2,16. En la figura número 5 utilizamos el mismo caso de la fórmula, lo cual nos da una respuesta de 1. Y sumamos más 2, el cual es el desplazamiento en el eje x hasta el ángulo recto, lo cual nos da una respuesta de 3. Y en y la misma fórmula, lo cual nos da una respuesta de 2 y le sumamos 0,5, que es su desplazamiento en y hasta el ángulo recto. Y esta respuesta nos queda 1,16. Hey, pero espérate, la diversión no acaba ahí. ¿Recuerdas nuestra tabla que ya teníamos? Nosotros vamos a aplicar unas pequeñas sumatorias, como por ejemplo en el área. En el área de cada figura, en las 5 figuras que nosotros hemos dividido, nos da una suma total de 34,13. Pero también nosotros tenemos dos tipos más de sumatorias, que sería del área multiplicada por x y del área multiplicada por y. En el caso del área multiplicada por x nos da un total de 158,39 y en el área multiplicada por y de las 5 figuras nos da un total de 75,64. Lo cual tiene una fórmula, la cual es x es igual a la sumatoria de a por x sobre la sumatoria del área, lo cual nos da un igual de 4,64. Y en y aplicamos la fórmula de la sumatoria del área por y sobre la sumatoria del área, lo cual nos da una respuesta de 2,21.